Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañera querida, compañeros, alumnos, alumnas, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo Hola, anda, profe, ¿cómo profe? estás? Muy bien, muy Esperemos contenta. que otra vez acá reunidas para brindarles una clase más. Ya estamos en la quinta semana, así que bueno, ya queda cada vez menos, avanzamos un montón en el taller de vida universitaria, y muy contentas con la profe de todo lo que fuimos trabajando. Así que, ¿qué nos traes hoy, profe? Profe, hoy vamos a hablar del capítulo 5, estudiar en la universidad. La clase pasada, la número 4, estuvimos viendo cómo es nuestra queridísima UNAUR por dentro, cómo es su estructura, su organización, cómo son sus ambientes, sus secretarías, sus direcciones, sus institutos. Y hoy vamos a ver cómo es la parte que me corresponde como alumno, como alumna, que es estudiar, rendir exámenes, aprobar y recibirnos. Entonces, vamos a reconocer modalidades propias que requiere este estudio en la universidad. ¿No es cierto, profe? Sí, un poco poder pensar y charlar cómo vamos construyendo ese rol de estudiante universitario, ¿no? Es Claro. un poco la intención del capítulo. Porque, profe, eso se construye, ¿no es cierto? Uno no nace sabiendo estudiar. A estudiar se aprende. Hay que Sí, me encontrarle encanta. sentido. Esa frase está buenísima. Estudiar se aprende, ¿no? Uno parece que, ¿no? Por el solo hecho de sentarme en un banco y escuchar al docente o leer un texto, ya logro aprender o apropiarme de ese conocimiento. No, lleva un aprendizaje como estudiar, ¿no? Y hay Y ayudas, vamos a hay recorrerlo ataques, un poquito. hay Claro. métodos. Ay, mire, no me pasa el control, a ver si me lo puedo pasar acá. No, ahí está. Perfecto, profe, todo bien. Ahí está. Profe, ¿qué Buenísimo. significa estudiar en la universidad? Proponer una universidad pensamos que tiene como objetivo que, ya lo vimos la semana pasada, cuando vimos la clase 4, formamos profesionales con un pensamiento crítico. Por eso queremos que tengan amplitud de criterios, pensamiento amplio, que promueva y desarrolle la investigación científica y tecnológica, como decíamos, ¿no? Para un modelo de país desarrollado, estudiando en particular los problemas nacionales, locales, regionales, nuestros problemas. Y también nos señala qué singularidad va a tener estudiar en la UNAUR. No solamente va a tener que ver estudiar una serie de contenidos concretos curriculares, sino formarnos como personas, como profesionales de manera integral, que tengamos una responsabilidad social que es la que implica estudiar en una universidad pública, como venimos contando, pública, gratuita, de excelencia, de calidad, al servicio de la comunidad. Bueno, me parece que es traer un poco lo de la semana pasada, como vos decías, profe, ¿no? ¿Qué perfil de egresados piensa la UNAUR, ¿no? Y siempre tiene que ver con tener una mirada hacia la comunidad y que esos saberes que nosotros adquirimos y que vamos construyendo a lo largo de nuestra carrera, sí podamos ponerlo al servicio de otros y de otras, ¿no? A nivel local, al nivel, digo, provincial, nacional, y tiene que ver también, a ver, un poco que esto que creo que también mencionábamos en una de las clases, que no solo es aprender un área determinada o una materia, sino que la carrera universitaria nos va formando y nos va construyendo con un perfil de personas y de profesionales, ¿no? Claro, exactamente. Profe, hemos estudiado por muchas razones, pero primero le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos grabando, profe? ¿Usted lo ve por ahí? Estamos Gracias, grabando. profe. Vamos bien, Dale, vamos bien. vamos bien. Hemos estudiado por muchas cuestiones en nuestra vida, ¿no es cierto? Hemos estudiado para zafar, muchas veces porque teníamos un examen y teníamos que aprobarlo,
por interés en los contenidos, porque nos encanta lo que estamos estudiando, hemos estudiado porque algún tema era obligatorio, otro porque nos gusta, otro porque nos parece útil. Hemos estudiado por muchas razones. El valor que le damos al estudiar en la universidad va a estar en relación con la carrera que estemos estudiando también. Si la elegimos porque nos interesa, porque queremos trabajar en ese campo, entonces estudiar va a tener más que ver con aprender y conformarnos, no solo formarnos, no con conformarnos, sino con formarnos como persona. Formarnos. Y no aprender solamente para aprobar. ¿Qué sentido tendría aprobar una materia zafando si soy enfermero y luego cuando me encuentro en una situación de riesgo no sé qué hacer, ¿no es cierto? Es fundamental esto, ¿no? Pensar que, digo, la universidad es una elección, ¿sí? Primero, que uno y una lo elige con libertad y decide, ¿sí? Formarse en una universidad. Desde esa idea ya, digo, hay un compromiso en cuanto al ser conscientes de que hay que aprender, ¿sí? Y que ese aprender me va a mí a calificar como un futuro profesional, ¿sí? Sí. Cuanto más responsabilidad tengo en el aprender, ¿sí? Mejor profesional voy a ser. Y pensar esto de que muchas veces en la universidad sucede que no me va muy bien en una materia o que por ahí la tengo que recursar, ¿sí? Y digo, y poner en valor que está bien que si no aprendí eso, lo tengo que aprender. No hay otro camino que no sea el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, vos decías al principio, estudio para zafar. Bueno, eso por ahí lo dejamos para el secundario, ¿no? Claro. Donde uno más o menos las materias que no les gustaban las zafaba. Pero bueno, entendamos que el contexto del secundario también es diferente a la universidad. Entonces, sabemos que cuanto más aprendamos y más responsables seamos y conscientes de ese saber que aprendimos, ¿sí? Mejores profesionales vamos a ser. Exactamente. Y un profesional es tanto la parte técnica como la parte humana, ¿no es cierto, profe? Sí, totalmente. Por Dice eso ahí todo, para... Sí, sí. por eso todo lo que veíamos de los talleres que hay en la UNAUR, que son complementarios a las carreras, que uno dice, ¿qué tiene que ver que estudie huerta o tiro con arco o coro si yo estoy estudiando kinesiología o biotecnología? Pero eso me forma como persona, me pone en el lugar de los otros y me da distintos saberes y me hace más amplio y más rico. Sí, me parece que ya lo habíamos mencionado bastante en la clase anterior, ¿no? Que en la universidad uno no solo se forma en su área, sino que la intención es que podamos adquirir conocimientos transversales y culturales y que eso nos construye también como mejores personas, ¿no? Y nos amplía nuestros puntos de vista, nuestras posiciones. Me parece que digo, que eso tenemos que poder lograr, ¿no? De poder ir construyéndonos desde diferentes lugares. Claro. Y profe, nosotros, un tema para pensar, ¿cómo hacíamos para estudiar antes de ir a la universidad? Siempre tuvimos alguna formación y siempre tuvimos algo que estudiar en lo formal y en lo no formal también. ¿Y de qué manera aprendimos a hacer algo nuevo en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en nuestras labores diarias? ¿Cómo hacíamos para aprender? ¿Cuáles eran nuestras maneras de aprender a aprender? Bueno, tendríamos que pensar en nuestros recorridos académicos. Sabemos que particularmente las comisiones digamos, que conforman estos grupos, ¿sí? La de terciario, ya han tenido un recorrido, ¿sí? Por un nivel superior, ¿sí? Pero entendemos que la estructura universitaria y la modalidad de cursada y de contenido y cómo se dicta es muy distinto a un terciario, ¿no? Que obviamente todo ese saber que ustedes tienen por haber transitado ya un nivel superior, obviamente que los van a poner en valor a la hora de transitar sus carreras universitarias. Claro. Tal vez haya mucho que repensar, decir, bueno, esto me servía para
pero para esta carrera no, voy a tener que pensar otra estrategia de estudio, otra metodología. Pero como dijimos al principio, a estudiar se aprende. Así que son recorridos que se van construyendo de a poco. No es, a algunos les resultará más fácil, a otros un poco más difícil, pero digo, es un recorrido que uno va alcanzando a medida que va transitando la carrera. Exacto, profe. Nos puede pasar que frente a las primeras lecturas o explicaciones no entendamos mucho de qué se trata, ¿no? Nos puede pasar que no entendemos el vocabulario, el lenguaje, la forma en que está escrita, una nueva manera. Eh, Nos puede resultar muy ajeno lo que nos imaginábamos para nuestra carrera, pensábamos que íbamos a estudiar temas diferentes, pero estamos entrando, introduciéndonos al lenguaje. También puede pasar que un tema nos resulte bellísimo y nos encante y sintamos que encontramos nuestro lugar y con otros no. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Quiere decir que nos equivocamos de carrera porque no lo entendemos o no sabemos de qué nos habla un docente o una docente? ¿Quiere decir que la materia que nos parece fantástica nos va a ser más fácil estudiarla? Bueno, es un montón todo lo que mencionaste, profe, para pensar, digamos, ese recorrido, ¿no? En primer lugar, que hay algo de la carrera que uno eligió que tiene que ver con un gusto, con un interés, con un descubrir, ¿sí? Que muchas veces en ese descubrir uno puede darse cuenta que tal vez no sea exactamente lo que le guste, o que realmente lo deslumbre, ¿sí? La carrera que eligió, y eso obvio es motivador, pero sí entender que nos metemos en un mundo que si bien lo elegimos por un gusto, por una afinidad, por un interés, ¿sí? Hay un recorrido que tiene que ver con las áreas específicas, con un vocabulario específico y que tiene que ver con el área en el que nos vamos digamos, a formar, que se aprende de a poco, ¿sí? Y que uno lo va incorporando con el tiempo, ¿sí? Al principio sucede que por ahí es un vocabulario tan específico que me cuesta recordarlo, que me Claro. cuesta asimilarlo, pero digo, a lo largo de ese recorrido de la carrera, uno va adquiriendo también y va incorporando, ¿sí? Ese tipo de lectura, ese tipo de vocabulario, digo, ¿no? Esa forma digo, cada área, yo siempre digo que cada área tiene como una dialéctica particular, ¿no? No es lo mismo escuchar a dos personas que están en el área de salud cuando hablan que a alguien de las ciencias sociales o alguien, ¿sí? De las ciencias Educación. exactas o en educación, por ejemplo. Hay como, ¿no? Un diccionario aparte, por decirlo de alguna manera, de cada área específica, y que no es que uno entra y se la va a aprender enseguida. Eso lleva un tiempo, lleva un recorrido, lleva un aprendizaje también, ¿no? Lo bueno es que una vez que se aprende, es un ladrillo que queda puesto y no hay que volverlo a poner. Ya está. Tal cual. Sobre ese conocimiento vamos construyendo nuevos conocimientos y luego es cada vez más sencillo. Quizá no va a ser más rápido, va a llevar tiempo, pero va a ser más sencillo. Y esto no de que por ahí nos enganchamos muchísimo con cómo enseña un profe o una profe, nos encanta cómo nos muestra el conocimiento, lo entendemos todo, y a otros profes no les entendemos por su manera. No está ni bien ni mal, son cosas que ocurren, esto pasa en la universidad, esto nos pasa a todos, pasa siempre, como nos pasa con las personas, que tenemos química con unos, químicas con otros no, y hay que seguir avanzando con los materiales que uno tiene y rodeándose de técnicas para poder llevar adelante los contenidos. Que me encante no quiere decir que vaya a ser fácil, y que me cueste no quiere decir que no lo pueda hacer. Sí, y pensar como para cerrar esa parte, lo que veníamos diciendo, también es importante mencionar que a lo largo de la carrera va a haber materias que tal vez no nos gusten, ¿sí? Y eso no implica que la carrera me dejó de interesar, ¿no? Digo, creo que lo mencionábamos en la primera clase, esto cuando Sí, pero no hablábamos la del grabamos, fue una proyecto. clase que nosotras estábamos charlando entre nosotras, pero está bueno Ah, para decirlo. me parece que es importante tener en cuenta que, bueno, que la verdad que tal vez no todo me guste, pero bueno, es parte de la formación y que hay que transitarla, digo, no,
no desesperar por eso, digo, porque me encuentro con una materia que la verdad no es lo que más me gusta, pero bueno, entender que los planes de estudio también están pensados para una formación integral de ese profesional. Digamos, Exacto, ¿no? profe. Otro tema, profe, el tiempo. El tiempo. Acá está el relojito, el conejito de Alicia que marca el tiempo pasa. Antes que nada, es importante tener en cuenta que estudiar lleva tiempo. Aprender lleva tiempo y aprender a aprender, como decía recién la profe, lleva tiempo también. No es algo natural, no es espontáneo. Hay que generar además condiciones para que esto pueda ocurrir. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre estas condiciones. ¿Qué te parece, profe? Dale, arrancamos. Vamos a comenzar a estudiar. ¿Por dónde arrancamos? Todos y todas ya estudiamos en nuestra vida de alguna manera. Siempre a lo largo de nuestra vida hemos estudiado y aprendido desde el jardín de infantes o inicial en distintos espacios. Más allá de lo que es específicamente educativo, hemos aprendido en distintos espacios de nuestra vida. Descubrir y valorar lo aprendido en el mundo familiar, laboral y social nos puede ser útil. Y algunas preguntas que podemos hacernos para ver cómo andamos en este feedback del estudio es, cuando no entiendo algo, ¿puedo pedir ayuda, profe? ¿Es importante pedir ayuda cuando uno no entiende? Totalmente. No solo cuando uno no entiende, sino, digo, digamos, de la materia específicamente que estoy cursando, sino en cualquier ámbito de la universidad, lo que sea, hasta un trámite que tenga que hacer, ¿no? Nosotros habíamos dicho creo que también fue la primera clase, que una carrera uno la transita con otros y con otras, ¿sí? Que una carrera uno solo no lo puede hacer, ¿sí? Que la va construyendo con los demás. Y esto de la ayuda tiene que ver también con esto, ¿no? Seguramente tengo desde los docentes hasta compañeros y compañeras que me pueden explicar aquello que me cuesta y yo por ahí explicar aquello que a otros y otras les cuesta. Digo, la ayuda tiene que ver también con eso de formar y consolidar esa comunidad educativa también, ¿no? Y eso va a Donde ser todos participamos. permanentemente, toda la vida, va a continuar en la vida profesional. Uno no puede trabajar solo, sola, es imposible. Los equipos son fundamentales. Entonces, construir el conocimiento en equipo es más hermoso, es más rico y más diverso. Sí, profe, la primera vez que intento algo no me sale como yo espero. ¿Lo sigo intentando? Siempre, todo el tiempo. Hay que insistir. Parte de ser estudiante universitario es la perseverancia. Es así, profe, es así. Nosotros cuántas veces nos conectamos hasta que podemos grabar esta clase, que no anda el Zoom, que no entra la clase, que no se ve la pantalla, que no sale el sonido, que no se grabó. Miles de veces. Es un Decimos, arrancamos a las aprendizaje. 11 y terminamos a, no sé, a la hora pudiendo grabar. Bueno, y que creo que esto, como ejemplo, más allá que la profe es una compañera y una amiga, digo, tiene que ver con esto, con la perseverancia de buscar al otro, ¿no? Para que te ayude también, ¿no? Cerrar estas clases, pensarlas, digo, no hubiera sido posible, digo, si no hubiera tenido el acompañamiento de la profesora. Entonces, digo, somos un equipo que pensamos y que compartimos, que a veces tenemos que tomar decisiones, pero lo hacemos juntas. Eso tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? Exacto. Y perseverar. Perseverar. Perseverar, Ni perseverar. hablar ahora con lo tecnológico. En pandemia hay que perseverar. Y en todo momento. Sí, en todo Siempre momento. la perseverancia. La iniciativa para empezar y la perseverancia para terminar. Fundamental. Y también es muy importante lo que decía la profe, que en esto de que yo puedo ayudar también a los demás y es muy importante abrirse a dar, ayudar y a colaborar con otros y con otras, no solamente porque hago un favor y un bien, sino porque aprendo mucho más yo también y crezco. Cada vez que doy, crezco más yo misma. Tal cual, profe. Bueno, otra pregunta, profe, ¿puedo incorporar otros puntos de vista a la forma en que hago las cosas? ¿Usted puede incorporar otros puntos de vista, profe? Sí,
Sí, y eso te lo da el trabajo en grupo, con otros y otros. Eso es fundamental, lo que creo que vamos al mismo lugar, ¿no? Sí. Con las ideas. El poder pensar y que un compañero, una compañera te diga, no, esto lo podés hacer de esta forma, te va a resultar más fácil o te va a quedar mejor. Y poder esto de aprender de otros y poder incorporar digamos, otros puntos de vista para que yo pueda desarrollarme como persona y como profesional de mejor manera, es fundamental y hay que estar abierto a eso, ¿no? Y abierta a eso. Es fundamental, importantísima la experiencia de los demás para sumarlo a la propia, ahorro muchísimo tiempo, gano muchísimo conocimiento, salgo de mí misma y aprendo mucho más. Profe, ¿deja usted todo para último momento o puede sostener una planificación? Yo ahí en el medio, La profe. verdad, ahí estamos complicados. La verdad que es complicado, digo, con las características que tenemos o tienen los estudiantes, nuestros estudiantes y en la universidad, ¿no? Donde somos multifunción, ¿no? Somos trabajadores y trabajadoras, madres, padres, digo, ¿no? Estudiantes, somos un poco de todo, pero es importantísimo poder planificar mi día, mi semana, mi cursada, hay cosas que, bueno, obviamente por cuestiones de la vida y lo que nos vaya ocurriendo en el transcurso de la carrera, a veces eso se sostiene y a veces eso cuesta sostenerlo, ¿no? Tenemos que pensar que la vida universitaria es algo que sumamos, ¿no?, a nuestra realidad y que la tenemos que acomodar. Y a lo largo de una carrera nos pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y a veces vamos a tener que priorizar otras cuestiones que no sean la carrera y otras veces vamos a priorizar la carrera, que eso nos va a pasar, ¿no? Y bueno, pero a veces se va a poder sostener y a veces no. Pero es importante que sí podamos, lo más que podamos, digo, planificar, ¿sí? Eso es importante. Mantener un rumbo. Tener un rumbo. Profe, ¿se puede diferenciar lo importante de lo urgente? Sí, creo que sí, que me parece un poco lo que veníamos hablando. Primero, la planificación y la organización es fundamental, es importante. Tal vez no sea tan urgente, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hablando de planificación, creo que lo urgente es pensar, bueno, sabemos que la carrera universitaria durante el cuatrimestre tiene como fechas muy puntuales de entrega de trabajos prácticos, digo, parciales, bueno, eso va a tener más prioridad frente tal vez a otras cuestiones, ¿no? Y uno va como poniendo en niveles digamos, de importancia, dependiendo los momentos de la cursada también, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a ver un poquito. Entonces, que estudiar es una actividad que requiere tiempo, dijimos. Requiere tiempo en las clases, tiempo para cursar, en este momento de manera virtual, y tiempo por fuera, para repasar en casa, para hacer los trabajos prácticos, para preparar los parciales. Vamos a pensar un poquito cómo estudiamos en la clase. Asistir a la clase cuando es presencial, en este momento cuando la tenemos de manera virtual, nos permite escuchar las intervenciones de los docentes y también cuando es sincrónico, el Zoom en vivo o en la clase, también de los compañeros y compañeras que siempre nos pueden abrir nuevas perspectivas y darnos esto que decíamos, nuevas maneras de ver las cosas. Sí, pensar como el primer título, digo que uno de los primeros títulos que mencionabas, profe, que estudiar lleva tiempo, ¿sí? Y pensar que solo es el tiempo que yo voy a la universidad, me siento y curso, o el tiempo que a mí me toca estar conectada, porque, bueno, son las condiciones que hoy se dan, que solo con eso va a resultar, y la verdad que no. Ese tiempo yo lo tengo que duplicar por fuera, ¿no? Para tiempo de lectura, tiempo para hacer ejercicios, por ejemplo, hacer los trabajos prácticos, a veces reunirme con compañeros y compañeras porque un trabajo es grupal, hacer esas tareas, digo, lleva tiempo, no es solo el espacio o la hora, que no sé, curso una materia que dura 4 horas y es solo eso, no. Tenemos que pensar que ese tiempo por fuera lo tengo que duplicar, Hay que ¿sí? organizarse, Y sí.
hay que organizarse. Y después, un poco de lo que ya veníamos hablando, cómo las intervenciones en una clase de otros me ayudan no solo a comprender, sino a intercambiar y cómo me enriquece, ¿no? Nosotros siempre decimos, a veces la pregunta del otro me ayuda a esa comprensión de un tema, una pregunta que tal vez o no me animé a hacer o no se me hubiera ocurrido hacer, ¿no? Entonces, la clase enriquece desde lo que pueda, obviamente, decir el docente, pero mis compañeros también, ese aporte de la pregunta, de la reflexión, me ayuda. La clase es momento de aprendizaje, claramente, Excelente. ¿no? Absolutamente, profe. En las clases, como decíamos, podemos practicar resoluciones de ejercicios, también participar en las discusiones que se generan. ¿El participar en clases se aprende, profe? Sí, todo se aprende, todo, ¿sí? Es así. Primero hay algo que tenemos que muchas veces sucede, que tiene que ver a veces con nuestras personalidades, que es romper con esa timidez, o creer que mi pregunta, cuán interesante es para hacerla, ¿sí? Todas las preguntas son buenas, hay que animar a preguntar, o sea, hay que animarse a preguntar, y las intervenciones que yo pueda hacer no solo me ayudan a mí, sino que ayudan a otros por lo que decíamos antes, ¿no? Exacto. Decía nuestra directora del CPU, Marcela Vidondo, nos contaba en el primer encuentro que tuvimos para formarnos como docentes, para estar aquí, y decía que es muy importante en esto del tiempo de pandemia, que ahora es todo virtual, ¿no? Y que uno puede llegar a tener más miedo porque las cosas quedan grabadas ahora. Entonces yo dije una pregunta y esa pregunta está grabada y la escucha todo el mundo y la ve todo el mundo. Y hay que empezar a aflojar, a soltar, a reírse, reírse de uno mismo, con los demás, tener humor, tener tranquilidad de espíritu, porque si estamos para aprender precisamente, no para dar cátedras, estamos para aprender. Obvio que vale equivocarse y a partir de ahí pensar que, bueno, en el error también aprendo y que soy estudiante. Y está bien que me equivoque, digo, es parte de ese aprendizaje, ¿no? Vale equivocarse, vale. Eh, Dice que comenzar a formar parte de un grupo de estudios ayuda a expresar los propios puntos de vista y las dudas. Es bueno empezar en un grupo a expresarse, un grupo contenido, un grupo chiquito donde uno se siente cómodo, se siente cómoda, y ahí puede largarse con todo, decir, y esto no lo entiendo, y aquello, y ahí va practicando y luego se larga al gran mundo de la clase, ¿no? Sí, los grupos de estudio, esos grupos de estudio que uno va armando como hacía en el secundario, bueno, y ustedes en sus carreras anteriores son fundamentales, primero para poder sostener y acompañarse mutuamente y ayudarse en cuanto a lo académico, sino que también va generando una confianza después en el grupo más grande, ¿no? Sí, claro, sí, pertenencia. Tomar apuntes, profe, ¿usted toma apuntes? Sí, ahora sí. Muy bien, está Hace aprendiendo, años. está aprendiendo. Pero vos sabés que la toma de apuntes es un tema, ¿no? Es un aprendizaje. Es un aprendizaje y que se da a partir de la práctica. Es Sí, práctica. Yo recuerdo, si me permitís muy cortito, voy a por contar, supuesto, profe. cuando yo inicié el profesorado en historia, que ya les había contado, yo terminé el secundario, empiezo el profesorado y recuerdo que me tocó un profesor que nos daba historia americana, creo, no sé, porque lo tuve en varias materias. Y lo teníamos 4 horas y hablaba las 4 horas el docente. Entonces yo hacía un intento de toma de apuntes que claramente no llegaba ni a la mitad, ¿no? Hasta que, bueno, con el, digamos, pasar del tiempo y de los años, uno empieza a apropiarse de una técnica para esa toma de apuntes, ¿no? Pero al principio me costaba un montón. Tampoco venía del ejercicio de toma de apuntes del secundario, ¿no? Entonces, encontrarme con un mundo donde todos hablan y yo tengo que anotar, bueno, implicaba un aprendizaje. Por eso nosotros siempre lo mencionábamos con la profe. En la universidad aprendemos otra cosa, aparte de las materias que tenemos que aprender, digo. Aprendemos técnicas de estudio también. Es todo un aprendizaje y habilidades que uno va desarrollando a lo largo de la carrera.
Y la toma de Exacto, apuntes es profe. uno y fundamental. Exacto, profe. Tomar apuntes no significa frenéticamente anotar todo. Hay que No, vos porque tomar no los llegás. conceptos clave y ponerlos en un idioma que uno se entiende. Por eso es tan difícil prestar los apuntes, porque cuando el otro los toma no entiende nada. Hay corazoncito, redondele, cuadrado, llave, un costado que dice ojo, fíjate qué tal cosa. Y son mapas que uno vuelve a recorrer, pero el tema en neuroeducación de la toma de apuntes tiene que ver con que yo registro la información, la paso por mi cerebro, la proceso y la llevo a un símbolo. Ese símbolo cuando lo vuelvo a leer, lo vuelvo a decodificar y vuelvo a recordar lo que ocurrió. Entonces se llama el rulo virtuoso del aprendizaje del apunte. Por eso es tan importante y tan personal el apunte, ¿no? Uno tiene que tener esas cosas propias. Yo tengo símbolos que no se entiende nada. Usted también, profe, me imagino. Sí, abrevio todas las palabras. El lenguaje apunte. Claro. No, y esto que vos decías, mirá, digamos, todo el recorrido que tenemos que hacer para hacer un apunte, ¿no? Tengo que escuchar, de lo que escucho, tengo que poder saber qué es lo más importante para después escribirlo, ¿no? En un instante. En un instante, porque el docente no se detiene, sigue. Y es una habilidad cognitiva que hacemos increíble, que parece una pavada, Claro. pero que lleva mucha puesta, ¿no? De aprendizaje y de síntesis y un montón de habilidades que se ponen en juego. Por eso es tan importante el apunte, es tan importante, porque uno lo vuelve a ver y no es esa palabra lo que recuerda, recuerda cantidad de cosas. Así Ujú. que bueno, hagan apuntes, chicos y chicas. Otro tema, la lectura previa. Es importante anticipar los temas que se van a tomar en clase con una lectura previa. Esto permite ya ir con las dudas a la clase, exponerlas y organizar la famosa toma de apuntes que estamos hablando, la importante toma de apuntes. Y luego de volver de las clases, volver a los apuntes para reconectar los textos y dichos de cada clase. Todo eso lleva un tiempo y una organización importante. Se recomienda antes de las clases complicadas, las clases de mucho contenido, las clases importantes troncales, hacer una lectura previa de lo que se va a trabajar. ¿A usted qué le parece, Bueno, profe, esto? bueno, esto es fundamental. A veces se puede, a veces no se No se puede. puede, ¿sí? Pero siempre que puedan, hagan una lectura previa del tema que se va a ver en esa clase. No es lo mismo tener una idea, aunque sea muy general, de lo que el docente o la docente va a hablar, a no saber absolutamente nada con qué me voy a encontrar al ir a la clase, ¿no? Exacto. No estamos hablando de una lectura sumamente comprensiva, digamos, en detalle, sino, aunque sea una lectura rápida, ¿sí? Que más o menos me entre o me ponga en aviso de qué va a suceder esa clase, ayuda un montón en la comprensión y en cuanto yo también puedo participar o preguntar. Claro. Sabemos que la realidad, digo, a veces esto no puede ser posible, no sucede porque, digo, muchos estudiantes y muchas estudiantes salen de trabajar y se van directamente a la universidad y no hubo tiempo para poder, pero bueno, es algo que los invitamos a que lo practiquen y que lo puedan hacer cada vez que lo puedan, digamos que se dé el tiempo para que se pueda hacer. Van a aprovechar muchísimo más las clases, muchísimo más. Bueno, la mayoría de nuestros estudiantes y estudiantes tienen otras actividades, profe, familiares, laborales, recreativas. Entonces se hace necesario conocer y usar los recursos y apoyos que podemos tener para poder organizarnos. Tenemos licencias por exámenes, podemos involucrar a los miembros de la familia para que nos ayuden con las tareas del hogar o compartan, mejor dicho, las tareas del hogar. Tenemos un bebé, una bebé, podemos organizarnos para que alguien nos la cuide un rato para poder estudiar, podemos llevarlos a la universidad. Tenemos que ver qué podemos hacer para organizar nuestros tiempos con nuestras actividades. Bueno,
creo que esto ya lo hablamos en varias clases, ¿no? Cómo se compone la población de nuestra universidad, no solo de nuestra universidad, sino de las universidades en general en la Argentina, ¿no? Donde los y las estudiantes son padres y madres de familia, trabajan, digo, y esto de poder conocer qué recursos cuento yo para poder sostener mi carrera universitaria, ¿sí? Es fundamental. Una de ellas es que mi familia me acompañe, y creo que esto lo habíamos hablado en una de las primeras clases, ¿no? Sí, Es sí. fundamental ese acompañamiento. Y el reparto de las tareas del hogar, digo, sabemos también que en las mujeres recae un montón estas situaciones de hijos, trabajo, estudio, y que es muy complicado, es necesario poder saber con qué recursos tengo para poder también pensar cuántas materias me voy a anotar, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sí? Para poder acomodar esos tiempos. Perfecto lo que dijo, profe. Fíjese que estamos en la misma sintonía, porque dice que es importante analizar la cantidad de materias que vamos a cursar por cuatrimestre. También reconocer la exigencia durante el cuatrimestre que sube en la época de los exámenes, saber eso. Esto lo podemos saber al inicio de cada cursada con el plan de estudio y organizar nuestras actividades extra universidad. Si yo sé que tengo 2 exámenes la semana que viene, bueno, voy a dejar un poco lo social de lado, lo voy a pasar para la otra semana y quizás me dedique más a estudiar, ¿no es cierto? Sí, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de lo importante y lo urgente, ¿no? Sí, Es importante que yo me junte, pueda juntarme con mis amigos, digo, salir a pasear con mi familia, sí, obvio, es importante. Ahora, en una semana de exámenes, lo urgente es el examen, por poner un ejemplo, digo, ¿no? sí, sí, sí. Digo, ahí tiene un poco que ver con esto, y también pensar que volvemos otra vez a la misma idea del tiempo. Si a mí, yo no sé, de 6 a 10 estoy libre de lunes a viernes, no me voy a anotar los 5 días, digo, para ir a cursar a la universidad, porque habíamos dicho que cursar en la universidad no implica solo estar ahí, sino que el tiempo que me demanda después. Entonces es importante poder saber cómo voy a organizar esas materias en mi vida, cómo las voy a incorporar, qué tiempos voy a dejar para estudiar. Si yo solo sé que puedo estudiar los domingos, y la verdad que estudiar 5 materias un solo día no me va a alcanzar, ¿sí? Y es importante también, me parece, por ahí mencionar esto de nadie nos corre, ¿no? Nadie nos corre. Si un cuatrimestre puedo hacer 2 materias, serán 2. Si otro puedo hacer una, será una, y si en otro puedo hacer 5, haré 5, digo, ¿no? Pero es mejor transitar las materias y poder sostenerlas, anotarme un montón y que se convierta todo un caos, y después termino en realidad auto boicoteándome, diciendo, no, no puedo, no es para mí, tengo malas notas. Y a veces no tiene que ver con una cuestión de cuánto yo puedo aprender, sino que me llené de cosas que no llego a hacer, Claro. ¿sí? Entonces es importante ese punto poder pensarlo, ¿sí? Perfecto, profe. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar. Por ejemplo, el espacio físico, los horarios, los apuntes y materiales, los instrumentos. Y en esto del espacio físico, hay gente que le gusta trabajar en lugares abiertos como una plaza y estudiar. Hay gente que necesita encerrarse. Yo tenía una amiga que estudiaba frente a la pared en una mesita de 1 por 1. Hizo 5 años la carrera ahí. ¿Viste? Yo, increíble cómo estaba, sacaba 10 en todo. Y hay gente que necesita mucho ruido. Tenía un alumno que se ponía auriculares y escuchaba música heavy con todo. Y hay gente que necesita un silencio de misa Absoluto. absoluto, de biblioteca. Y hay gente que es noctámbula, que es búho, que no quiero nombrar. Y hay gente que es alondra, que le gusta la mañana y arranca muy tempranito y está lúcido y después a la tarde no tiene lucidez. Y bueno, cada uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo y reconocer sus necesidades. Siempre un espacio físico vamos a encontrar. Si tenemos un lugar, un lugarcito propio, hagámoslo lindo, hagámoslo bello, pongámosle frases hermosas,
pongámosle flores, pongámosle la foto que nos gusta, del cuadro que nos gusta, hagamos un lugar que nos haga sentir vivos, que nos haga sentir bien, que nos inspire. Y si no podemos conseguir un espacio propio para estudiar, levantémonos a un horario que no haya nadie en la casa, pero tengamos nuestro propio espacio, nuestro horario y los apuntes y materiales necesarios. Hay que buscar los apuntes, hay becas de apuntes en la facultad, hay que buscar los libros, los textos, comunicarse con la biblioteca, buscar en internet. Lleva tiempo y organización, ¿no es cierto, profe? Sí, la verdad que todo lo que dijiste, coincido con todo. Y solo destacar o puntualizar que es importante al momento de sentarnos a estudiar, tener todo el material, ¿sí? Claro. Y saber organizarnos con el material. Porque después los espacios, como vos decías, los tiempos varían según lo que uno puede o le gusta, ¿sí? Pero el tema de los materiales es fundamental. Si yo pierdo 1 hora, 2 horas buscando la fotocopia, no sé dónde la dejé, no tengo esto, me olvidé de tal cosa y ya cerró no sé, la librería, o me olvidé de pasar, bueno, la verdad que eso va a ser como un obstáculo para en el momento que yo me tenga que sentar a estudiar, que me falte el material. Es importante saber que tengo todo, ahí me siento y puedo organizarme con esa lectura o con lo que sea que tenga que hacer. Fundamental, pedirle a los compañeros, a las compañeras, si no tengo los materiales, conseguirlos, pedirlos, lleva tiempo, lleva organización y un espacio. Tiempo y espacio y organización, 3 cosas muy importantes. Bueno, algunas prácticas de estudio que usamos a veces sin darnos cuenta. A ver, profe, una y una vamos. Dale, empiezo. Sí. Memorizar palabras claves. Nunca me Bueno, resultó mucho a mí esto. Me sirve mucho para el PowerPoint, poner una palabra en el Power. bueno, pero la palabra clave lo que hace, sí, porque la palabra clave es trabajar con conceptos, ¿no? Claro. No solo nos ayuda a incorporar conceptos específicos del área de estudio, sino que a medida que yo voy sabiendo el significado de esos conceptos, voy adquiriendo, digamos, ese aprendizaje, ¿no? La palabra clave tiene que ver con esto de que, a ver, qué palabras, qué conceptos, ¿no? Son los que debo saber, Y ¿sí? ahora que me lo Los dice, que no debo olvidar, profe, los que debo estoy cambiando saber. de idea, porque me parece que lo que decíamos del apunte tiene que ver con esto de repetir las palabras clave o de encontrar palabras clave dentro del apunte, ¿no? También. Tal cual, sí. Bueno, voy con la otra. Repetir los Dale. ejercicios realizados en clase, hacerlos en casa. Profe, la próxima, Leer varias veces los textos. para mí fundamental. Sí, también pensemos que, bueno, a veces depende de cómo, digamos, de cómo uno va llevando y transitando la carrera. Digo, hay textos que tal vez sean sencillos y con una vez que los lea me alcanza más la explicación del profe. Hay textos Sí, que me van a llevar tiempo leerlos, los voy a tener que volver a leer porque es un lenguaje complejo, porque no logro todavía como captar bien las ideas, ¿no? sí, sí, Y sí, eso sí, sí, pasa un sí. montón. La otra vez estaba leyendo un texto que nos mandaron en la maestría. Yo no sé cuántas veces tuve que fijar la atención, volver a las mismas ideas para que me terminen de cerrar, ¿no? Hay textos que son hasta de lenguaje complejo porque el que Sí. los escribe, que tiene esa, digamos, esa forma de escribir, bueno, los textos, cuanto más los lea, más voy a llevar a esa comprensión, ¿no? Exacto. Y leer con diccionario también, ¿no? Es muy importante. Sí, Buscando en sí, Google las sí, palabras, sí. muy importante. Hay que Subrayar hacerse ideas amigo. principales. ¿Le sirve, profe, a usted subrayar ideas principales? Sí, yo Sí, subrayo todos los textos, los libros, todo, hay que subrayar. Texto no absolutamente. escrito, texto no trabajado, decía mi Absolutamente. profesora. La otra, profe. Realizar resúmenes. Bueno, la síntesis, el resumen es importante para ver, porque en realidad es un ejercicio para nosotros, ¿no? ¿Qué Claro. quiere decir esto? Leí el texto, creo que lo entendí, estoy entendiendo los conceptos puntuales que me está marcando el texto. Bueno, todo eso, escribilo.
sentar y escribir en una hoja. Es un ejercicio de síntesis. La síntesis lo que me ayuda y el resumen lo que me ayuda es de todo eso que se dijo, ¿sí? Poder extraer lo más importante. Y si logro volcarlo en una hoja, es porque hay algo que ya pude adquirir y que ya me lo apropié como Excelente, saber, profe, digamos. excelente. Esta a mí me sirve muchísimo, pedirle a alguien que te tome lo que estudiaste. Me encanta, siempre siento a alguien, le doy una clase y la gente no sé si está contenta, si está triste, pero me dan mis amigos Lo y que mis amigas, me acompañan. está bien. Es una herramienta, ¿no? Es una O frente al herramienta. espejo, muchos lo hacen frente al espejo, decirlo en voz alta, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora por Yo nunca Zoom es hice más nada. fácil. El otro Claro. día teníamos que dar una charla nosotros con un grupo de amigos, con un proyecto en el interior, y nos tomábamos en el Zoom el tiempo, poníamos el tiempo y decíamos, bueno, empecé a contar te tomamos el tiempo. Y la verdad es que nos sirvió muchísimo a todos. Estudiar en grupo, profe, Bueno, lo decíamos, ¿no? Lo fundamental, estuvimos diciendo, es fundamental. Buscar las palabras que no entendiste, ya también lo mencionamos. muy importante. Ir estudiando de a poco, profe, hay una cuestión que es muy importante, que es, para que mi cerebro pueda aprender algo nuevo, yo necesito muchas nuevas conexiones neuronales, nuevos circuitos neuronales que van a hacer que esa información pueda llegar a ser parte integral de mi nuevo cerebro. Se crea un cerebro nuevo con cada nueva información. Eso lleva tiempo, procesamiento, tanto de la parte cognitiva inconsciente del cerebro, como dormir. Necesitamos descansar y dormir y permitir que el cerebro genere esos nuevos circuitos de sinapsis. Entonces, ir estudiando de a poco hace que no me atosigue y que ese conocimiento forme parte de mi nuevo aprendizaje, que yo tengo una nueva autopista para poder entender esa nueva información, nuevas calles de información que se van construyendo con los días de descanso. Vuelvo a memorizar, vuelvo a recordar, me levanto, recuerdo, fijo, duermo, creo nuevas conexiones, me levanto, recuerdo más, fijo más, creo nuevas conexiones más grandes y así tengo mucho mayor capacidad de aprendizaje. Y no solamente de aprendizaje para un día, sino el aprendizaje que queremos todos, el aprendizaje significativo, que me va a llevar a que aquel día que tengo una guardia de urgencia en la enfermería o en kinesiología, o que estoy en una fábrica, soy ingeniera y tengo que resolver un problema, yo me voy a poder acordar aquello que estudié, porque lo tengo fijo en mi cabeza, es parte de mi conocimiento, no está tomado con alambre. Y eso lleva tiempo y dedicación. Exacto. ¿Sí? Tiempo y dedicación. No es algo que nos va a salir naturalmente, no es algo que, por eso decíamos, no hay que desanimarse frente al primer texto que no entiendo, frente al primer ejercicio que no me sale, es constancia, es dedicación, nada. Y darle el tiempo, digamos, para que también nuestras habilidades se vayan desarrollando y se Claro, vaya construyendo también en nosotros esa red cognitiva, claro. y que se vaya cada vez consolidando más, ¿no? Sí, sí, profe, perfecto. Y último, dice estudiar más en profundidad antes del examen. ¿Qué quiere decir esto, profe? Y que yo puedo venir en las clases leyendo todos los textos, puedo estar haciendo las actividades, hice todo, pero cuando llegue el momento del examen me voy a tener que volver a sentar, a releer los textos, a repasar todo, a ajustar aquello que me quedó medio medio, o que lo entendí en su momento, pero ahora que lo retomo no lo recuerdo bien, bueno, hay que volver sobre esos contenidos, ¿no? Es una forma de reforzar, consolidar todos esos conceptos que fuimos aprendiendo a lo largo de ese tiempo antes del parcial. Perfecto, profe. Y el 11 dice, y tres puntitos suspensivos. Acá nos van a contar los chicos y las chicas cuando quieran y tengan ganas. Nos van a ir contando un poquito cuáles son los trucos, los consejos, las prácticas que tienen para estudiar. Sí, así que después los vamos a invitar a que participen del foro para que nos cuenten.
Perfecto, profe. Bueno, necesitamos herramientas digitales, profe, es así. Estamos ya viviendo una cuarta revolución industrial. Procesador de textos, planillas de cálculos, programas para hacer presentaciones, editar videos, todo esto que ustedes hacen para preparar la página que tan bonita nos tiene para UNAUR, para que los chicos lo puedan aprender, UNAUR ya pensó dos materias, nuevos entornos y la otra se llama, ay, se me fue, perdón, ¿nuevos lenguajes es? ¿Nuevos entornos y Nuevos nuevos lenguajes? entornos y lenguajes, sí, Perfecto. del conocimiento. Y la próxima, y la otra es programación. Tienen dos materias que tienen que ver con esto de transformarse digitalmente. Después decimos, profe, Sí, que... la verdad que general... Sí, sí, sí. Perdón, profe, no te escuché. No, está bien, profe, sigamos. Siga usted, siga usted. No, simplemente mencionar que, digamos, generalmente nuevos entornos y lenguajes es una materia común a todas las carreras y que para aquellos que les cuesta, digamos, todo lo que tenga que ver con el uso de herramientas digitales, se recomienda que la cursen como primera instancia porque consolida conocimientos que después nos van a ayudar a lo largo o nos van a ayudar con todas las materias a lo largo de la cursada, digamos, ¿no? Eso. Es el ABC, la alfabetización de este Digital. siglo, ¿verdad? De esta década. Bueno, el campus virtual UNAUR, ¿qué es? Es un entorno en el que profesores y estudiantes se encuentran para compartir lecturas, recursos, actividades, entregar trabajos de manera asincrónica en el horario y el día que puede y prefiere, pero siempre tenemos fechas límite, ¿no? Sí, igual, bueno, nosotros siempre en el CPU presencialmente mostramos el campus, lo damos a conocer, lo recorremos. Ustedes ya vienen usándolo desde la primera clase por razones obvias, porque este CPU se da de forma virtual, así que seguramente ya lo super exploraron porque estamos en la quinta semana, así que, pero bueno, el campus virtual es la herramienta que tiene la universidad, donde la van a seguir usando durante toda su carrera, no es porque ahora, por la pandemia, digo, cuando volvemos a la presencialidad, los profes suben las tareas, digamos, suben los materiales ahí, ustedes entregan la tarea vía aula virtual, digo, es una herramienta que van a usar siempre en la universidad. Es así, profe. Bueno, entonces para recordar, ya vamos cerrando la clase. Dale. Vamos a recordar algunas coordenadas que hemos dicho hoy. Estudiar lleva tiempo, tiempo dentro de la clase y tiempo por fuera de la clase. Requiere una organización del espacio y de los materiales y del estudio. Se despliega en un espacio que trataremos de hacerlo lo más hermoso posible y lo más propio posible, a través de ciertas prácticas que cada uno de nosotras y de nosotras puede utilizar de las que dimos y tendrá propias, y conlleva el uso de herramientas digitales que las van a aprender en esas dos materias. Bueno, es un poco el resumen de todo lo que fuimos hablando. Así que bueno, no ampliamos mucho más, me parece, profe. No ampliamos ¿Sí? mucho más. Vale. Comentemos un poquito. Se vienen los exámenes, profe. ¿Qué hacemos? Bueno. Rendir un examen no es solamente ese momento del examen, sino también la previa, cómo se va preparando ese examen y también muy importante cómo continúo después de haber rendido. Rindo, me olvido de todo después porque tuve así, estudié, rapidísimo, último momento, todo apurado, termino, rindo, apruebo justo y después me olvido. ¿Me sirve para mi carrera eso? Y no, ya lo dijimos, digo, el aprendizaje es constante, ¿sí? Claro, Y profe. tomando la primera idea, no estudio para zafar, listo, aprobé, sino que la intención es aprender, ¿sí? Exacto. Si no, pensar que si no aprendo, bueno, tendré que replantearme qué tipo de profesional quiero ser, ¿no? Sí, claro, Tiene que ver con... claro. Los exámenes recuperatorios son instancias que permiten que tanto los y las estudiantes como los y las docentes puedan ir sabiendo, fortaleciendo y poniendo en valor qué pasa con este proceso de aprendizaje y enseñanza.
para saber qué es lo que está pasando con ustedes del otro lado, ¿no es cierto? También. Y con nosotros de este lado, cómo estamos enseñando, cómo se nos comprende, cómo se nos entiende, somos claras, no lo somos. Digo, la evaluación es digamos, es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Claro. Aunque muchas veces se viva con miedo, con angustia, digo, con mucho sacrificio, pensar la evaluación, los parciales recuperatorios, como instancias de aprendizaje. Si yo un parcial lo apruebo, lo entendí, lo pude desarrollar, es porque el conocimiento lo pude, me lo pude apropiar. Ahora, si en el parcial me va mal, no comprendo, no sé qué me está... Hago el recuperatorio y también, bueno, tendré que replantearme que hay algo de la materia que no estoy pudiendo aprender, ¿sí? Claro. Digo, y es importante que nosotros, a pesar de esos parciales recuperatorios propuestos por los y las docentes, es una autoevaluación para nosotros también, ¿no? Para repensar hasta nuestras propias prácticas de estudio, si hay algo que yo tengo que modificar, si hay algo que tengo que reforzar, ¿sí? Claro, claro, claro. Si algún compañero o compañera tiene la clave de cómo, por dónde va la materia, que yo no lo vi. Uh-huh. Las notas entonces son fotos de ese instante, no son una película 3D de todo lo que está pasando, es una pequeña foto de un momento, no tiene por qué ser la única y definitiva en la cual yo me veo y me ve el profe o la profe y mis compañeros y mis compañeras, porque preparar un examen y rendirlo también es un aprendizaje y un ejercicio que requiere práctica. Hay gente que ante un examen de 5 o 6 preguntas se queda solamente con la primera y la desarrolla muchísimo y no le alcanza el tiempo. Hay mucha gente que le pasa eso. Por ejemplo, es un aprendizaje entender, bueno, son 5 preguntas, divido el tiempo, tengo 10 minutos para cada una y no hago más que eso. Es una práctica. Una simple ejemplo, hay 20.000 ejemplos distintos de cómo uno puede aprender a rendir. Sí, sí. Y me encanta la frase, profe, que pusiste. Es foto de un instante. No me determina como estudiante. No me determina como alumno o alumna. Digo, no, una nota no me hace a una decisión de dejar o no dejar. Digo, no me califica como qué tipo de estudiante soy. ¿Sí? Claro. Volviendo, es solo un instante, pero que a la vez es algo que yo tengo que seguir aprendiendo, Claro, ¿no? Eso me parece que esa idea es fundamental. fundamental. Que me vaya mal en un parcial, lo puedo revertir perfectamente y lo puedo transformar en la siguiente oportunidad con un recuperatorio, con un final y me puede ir bárbaro, me puede ir excelente, puedo dar vuelta a la materia, puedo cambiar mi punto de vista, puedo buscar la bibliografía adecuada, puedo hablar con el profe, con la profe, puedo darle vuelta a mi destino de esa materia de una manera radical. Para lograrlo es fundamental animarse, saber tener la iniciativa, saber que uno puede cambiar, conocer y usar los apoyos disponibles, las tutorías que tiene la profe en la dirección, las clases de apoyo que tienen los distintos profesores, los grupos de estudio, los apuntes. Miren la cantidad de apoyos disponibles que tenemos. Sí, y pensar que, digo, que muchas veces hay que pasar por varias instancias de evaluación para aprender. Esto es Claro. así. A mí me ha pasado que tuve que, digamos, no promocioné una materia y tuve que sentarme a estudiar para un final y recién ahí pude entender la materia, ¿no? Cuando llegué a encontrarme con toda la materia junta Claro, y hacer una nueva digo, es parte de un aprendizaje, ¿no? claro, Igual que recursar una materia, digo, bueno, claro. si todo esto no lo alcancé, hay algo que estoy trabada en algún lado, bueno, tengo que volver a intentar y descubrir de qué forma puedo, con todos los recursos disponibles, de qué forma puedo apropiarme de ese conocimiento, ¿no? Exacto, profe. Bueno, vamos al tema concreto de los exámenes. Pueden ser parciales, recuperatorios y finales. ¿Vamos uno y uno, profe? Dale. Si querés lo explicamos como así en Sí, general. en general, profe, ¿Sí? sí. Bien, nosotros, la mayoría de las materias en la universidad son cuatrimestrales, ¿sí?
Cada materia tiene 2 parciales por cuatrimestre, algunas, dependiendo de la carga horaria, tal vez sean 2 parciales y un trabajo práctico. Digo, cuando digo parcial puede ser individual, grupal, ¿sí? Depende de eso, de la modalidad que el docente elija. Cada parcial se aprueba con una nota que es 4, ¿sí? Cuando decimos 4 nos referimos a que hay que haber alcanzado el 60% de ese parcial bien hecho, ¿sí? Y aquellos que obtengan la nota, según nuestro régimen académico, obtengan la nota de 7 o más, pueden promocionar la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir promocionar una materia? Que no voy a la instancia final. Termina el cuatrimestre y esa materia la tengo acreditada. También por régimen académico, cada parcial tiene un recuperatorio obligatorio, ¿sí? Si me fue mal en un parcial, tengo la posibilidad de poder hacer el recuperatorio de cada uno de esos parciales, ¿sí? Y los finales, bueno, se toman al final de la cursada e incluyen el contenido de toda la materia. Esto es, o porque no logré promocionarla, porque no me saqué 7 o más de 7 en los parciales, o porque es una materia que tiene final directo, digamos, ¿no? Que no se Claro, puede no tiene promocionar. promoción. Claro. Algo que quieras arreglar. Igual van a tener el régimen académico para que lo puedan leer, digo, ¿no? Aparte hay una modificación con respecto a este contexto y la cursada virtual, hay una modificación en el régimen. No sabemos si el año que viene, cuando ustedes inicien sus carreras, seguiremos en la virtualidad o no, así que no nos vamos como a meter mucho en eso porque, bueno, no sabemos qué régimen académico se va, o sea, ustedes van a tener que digamos, completar porque, bueno, no sabemos si volvemos o no volvemos. Perfecto, profe, ya está todo explicado esto. Lo único que nos queda, muy claramente explicado por la profe, es los exámenes libres. Profe, yo si quiero rendir algún examen libre para adelantar materias, tengo un tiempito en las vacaciones, me voy al fondo, me pongo a estudiar, tomando sol y rindo, ¿cuántas materias puedo rendir? Bueno, la verdad que los exámenes libres, primero pensar que para preparar un examen libre tengo que preparar todo el contenido de la materia, ¿sí? Y tengo que estar segura. ¿Se me escucha bien, profe? Sí, perfecto. Sí, Pues yo sí, me veo, perfecto. me veo lenta yo, entonces me muevo como lenta. Pensar que hay algo de ese conocimiento que tiene que estar súper aprendido para dar una materia libre, ¿no? Y se aprueban con 4, ¿sí? Perfecto, profe. Y en el total de la carrera puedo rendir hasta un 25% total de mi carrera libre. Eso es lo que puedo rendir. Profe, está silenciada ahora. Ahora no. Ahí está. Sí. Ah, Me lo habías preguntado y no lo dije. Sí, el 25% del total de las materias que están en mi carrera, perdón. Yo te había ahí, dicho otra cosa. va y viene, profe. Mire, profe, Llegamos al final. nos hemos encontrado con el final de la materia. Bueno, ya tenemos todo claro, cómo tengo que hacer para estudiar, qué necesito, tiempo, espacio, organización, cuáles son las formas en que puedo aprobar una materia. Los chicos y las chicas deben tener muchísimas ganas de empezar pronto, así que vamos a seguir avanzando la clase que viene con estos temas y ya prontito van a estar comenzando con sus contenidos, ¿verdad? Sí, la verdad que queda poco, queda todo un tramito para terminar el CPU, pero a la vez nos está quedando lo que resta del año para iniciar la carrera, recién en marzo, abril del año próximo, y tenemos pensado, desde que finalicemos el CPU hasta el año próximo, poder tener algunos encuentros más, y bueno, después los vamos a ir comunicando, pero sí, ya nos queda poco, y bueno, invitarlos a que participen de la actividad, que les vamos a dejar de esta clase, y bueno, cualquier cosa saben que nos encuentran ahí en el foro y nos leemos por esa vía de comunicación.
Perfecto, profe, que le vaya muy bien, que encuentre su espacio ideal para estudiar y nos estamos viendo la próxima. Sí, Adiós, sí. profe. Muchas Chao, gracias. profe. Nos Gracias a los vemos. chicos, gracias a las chicas. Adiós. Gracias. Adiós.